Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Estamos en nuestra cita semanal. Hoy es martes y mientras yo pongo las diapositivas, Ivonne, por favor, me regalas la oración. Claro que sí, con mucho gusto. Jesucristo, gracias Señor por este tiempo, papá. Gracias Señor por todo lo que nos has brindado en estas clases, Padre. Bendecimos cada una de las palabras, Jesús, que sale de tu boca, Señor, que sale del mismo Dios Altísimo a través de esta Biblia, Señor, de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que impactas en nuestra vida, Señor, porque nuestros planes, Señor, sean siempre guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos muchas gracias por todas las bendiciones en salud, en prosperidad, en amor, Señor, en el hogar, en perdón, Señor. Y te damos muchas gracias. Estamos en gozo, Padre Santo, porque tú estás en nuestras vidas. Gracias por tu salvación y porque tú ejerces el señorío, Señor, sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Ivoncita. Hola, chicos. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 57. Las 56 clases anteriores ya saben que las pueden ver en YouTube, Liliana Parga, y cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico, que es el libro Hechos de los Apóstoles, y empezamos las cartas paulinas con Romanos, Primera de Corintios, y les cuento que muy seguramente hoy, así se nos lleve un poquito más de tiempo, vamos a terminar Segunda de Corintios, lo acabamos hoy. Como siempre, hagamos entonces un recorderis de la clase anterior. Aquí recordando la clase anterior que es tan importante para ponernos en contexto. Hace 8 días aprendimos un consejo muy importante que nos da el apóstol Pablo sobre el yugo desigual, porque hay un problema grande cuando hay un yugo desigual. Y para las personas que de pronto no entendieron bien esto, este ejemplo me encanta, que sale en una película vieja musical que se llama El violinista en el tejado, y es el papá explicándole a una de sus hijas que se quiere casar con un muchacho que no es judío, y le dice, no es que él sea malo o tú seas mala, y hace la comparación con esto. Tenemos un hermoso pajarito con sus colores, con su canto, que vive en el arbolito hermoso, que cumple un propósito especial, y tenemos una hermosa pececita que está en el agua, danzando, bailarina en el agua, también hermosa con su propósito. ¿Y qué tal que ese pajarito y esa pececita quisieran casarse? ¿Dónde vivirían? Porque si el pajarito entra al agua con la pececita, pues se ahoga. Y si la pececita quiere vivir en el árbol con el pajarito, tampoco puede respirar. Y a eso se refiere el yugo desigual. Y se toma como ejemplo una práctica que se hacía en el campo. Me imagino que todavía hay partes donde no utilizan tractores, sino esto del yugo, donde se escogen dos animales que tengan la misma contextura para poder arar la tierra. Y es muy importante que sean iguales en peso y en tamaño, porque de lo contrario van a sufrir los dos animales cuando realicen el trabajo. Y en esto consiste este consejo que da el apóstol Pablo, lógicamente siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es que nosotros no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, y por eso nos aconseja el Señor que cuando formemos una unión, sobre todo las más especiales que son la del matrimonio y las de una sociedad comercial, que no lo hagamos con gente que no sea cristiana, así de simple. También aprendimos hace 8 días que nosotros tenemos unas promesas de Dios hermosas como hijos de Dios. Son promesas solamente para los hijos de Dios. Nosotros antes éramos simplemente criaturas. Acuérdense en que todos los seres humanos somos criaturas porque fuimos creadas por Dios, pero solamente recibimos el título de hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y ya con ese título debemos actuar conforme a ese título de realeza. Y por eso es que nos decía Pablo que nosotros tenemos que purificarnos, porque ya no podemos dar papaya, no podemos estar por la vida como cualquier hijo de vecino porque somos hijos del rey.
Y además, en el momento en que nosotros tenemos ese nuevo nacimiento al recibir a Jesucristo, empezamos un proceso que se llama el proceso de santificación. La idea es que cada día nosotros seamos más parecidos al Señor Jesucristo y este es un proceso que dura el resto de nuestra vida hasta que haya dos eventos especiales en el futuro que ya los hemos estado hablando, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. También aprendimos hace 8 días que Pablo sigue escribiéndole a la carta de los Corintios. Chicos, les confieso que me costó un poquito de trabajo estudiar esta carta porque me sentía como si hubiera llegado a la mitad de una discusión. Y personalmente a mí me da una jartera estar en sitios donde hay peleas y cada vez que estudiaba la carta sentía como que sí, había un gran conflicto y yo trato de evitar estar en sitios donde hay peleas y donde hay gritería y así me sentía al estudiar esta carta. Además hay el agravante que como que llegamos a la mitad de la pelea y no sabemos bien por qué están peleando, ¿no es cierto? Ya desde el principio les había contado que muy seguramente esta que es la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, realmente no es la segunda, sino que debió haber una serie de cartas entre la primera y la segunda que por soberanía de Dios no aparecen en el Nuevo Testamento en donde hay una gran discusión, hay agresión de parte de la iglesia de Corinto y Pablo, en este momento se encuentra en Macedonia, él está contestando a los corintios todos estos problemas que se están llevando. Y Pablo les dice que por favor que reconozcan que él está teniendo muchos conflictos en todos lados, con batallas por fuera, porque es tratando de resguardarse, protegiendo su vida y con temores por dentro. ¿Se acuerdan que esto es una carta escrita desde el corazón donde Pablo es como si estuviera hablando con un amigo donde no tiene tapujos y habla de sus temores, de sus ansiedades y qué? Y entonces es una carta muy especial. Hay que verla desde ese punto de vista. Y nos dice que Tito, que descubrimos después que Tito es el que está llevando las cartas de los Corintios a Pablo y de Pablo a los Corintios, llega a animar a Pablo que acaba de pasar por una situación muy difícil, está muy contento por la llegada de él a su vida. Pablo les dice que esa carta que les escribió, que nosotros no sabemos cuáles exactamente las palabras que hay en en esa carta, al principio lo incomodó mucho porque supo que los de la iglesia de Corinto se habían puesto muy tristes, pero después recapacitó y dijo, ay, esa clase de tristeza es la que al fin y al cabo Dios desea, porque esa tristeza, cuando nosotros sufrimos por pecar, esa tristeza nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Y por eso Pablo les dice, al final no me lamento de haberles escrito carta tan dura, porque esa tristeza los llevó a pedir perdón y arrepentirse. Y les recordaba que hay otra clase de tristeza, la del mundo, a la cual le falta arrepentimiento y resulta en muerte espiritual. Cuando una persona se pone triste por las cosas de este mundo, porque no tiene la plata que quiere, no tiene la persona que quiere, porque no tiene fama, reconocimiento, por todas las cosas que el mundo ofrece, esa tristeza los lleva a volverse más egoístas, orgullosos y los aleja cada vez más de Dios, los lleva a una muerte espiritual. En cambio, la tristeza que sentimos por haber pecado, sí o sí nos lleva al arrepentimiento y si nos arrepentimos, Dios nos perdona y eso nos lleva a la salvación. También vimos hace 8 días que Pablo empieza entonces a hablar de otro tema y utiliza unas tácticas psicológicas que creo yo que le dieron muy buen resultado porque él estando en Macedonia empieza a hablar de la generosidad de los corintios. Y a los corintios les escribe cartas hablando de la generosidad de los macedonios. Entonces ahí como para que haya una competencia y se recojan buenas ofrendas. Recuerden que Pablo procura siempre a toda ciudad que llega animar a los creyentes para que recojan ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Pablo siempre tiene esa carga de la iglesia en Jerusalén porque es una iglesia muy pobre, porque hay mucha persecución y él está muy agradecido y quiere que todos los cristianos estemos muy agradecidos porque al fin y al cabo allí inició el cristianismo, Jesús era judío, todos los primeros cristianos fueron judíos y de ahí salió el evangelio. Y por eso Pablo les dice, aunque los cristianos macedonios no tenían mucho que dar, ellos en verdad querían dar. La generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad que tiene para dar. Y es también una enseñanza para nosotros hoy en día, cómo nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, y que hay muchas iglesias en donde se tratan de hermano, ¿no? Hermanito tal, porque somos hermanos en la sangre de Cristo.
Es eso que Pablo quiere que nosotros siempre tengamos muy presente para ayudar económicamente a los hermanos que están en problemas mucho peores que nosotros. Y nos dice que esta es una obra de gracia, porque nosotros no podemos olvidar que lo más valioso que podemos recibir, que fue la salvación, la recibimos gratuitamente. Y que nuestras intenciones, nuestros votos y resoluciones son inútiles sin acción. Aquí no cuenta lo de lo que vale es la intención, no. Aquí la intención no es suficiente, sino que toca actuar, no solamente tener la intención de ayudar a otras personas, sino hacerlo. Y eso le dice Pablo a los corintios, era el tiempo de que los corintios cristianos actuaran y Tito fue enviado para ayudarlos a realizar esto, para pues decirles, enseñarles, animarlos a que recojan una ofrenda, recogerla y después llevarla a Jerusalén. También vimos hace 8 días que el propósito de Pablo no era poner a los corintios en problemas económicos. Este versículo describe el programa de Dios para el alivio de las necesidades en la iglesia. Ustedes saben que el plan de Dios siempre es perfecto. Entonces, la idea era que si existía una necesidad en una iglesia específica, que hubiera un flujo de fondos de otras iglesias, de tal manera que este constante ir y venir de fondos resultaría en una igualdad entre las iglesias a nivel mundial. Recuerden ustedes que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, no somos iglesias separadas unas de otras, sino que somos ovejas que hacemos parte de un rebaño. Entonces, cuando una iglesia está bien económicamente, la idea es que pueda también ayudar a una iglesia que se encuentre en ese momento en problemas y si esa iglesia llega a tener necesidades, recibir ayuda de otras iglesias. También aprendimos que Tito no solamente fue solito a recoger todas esas ofrendas, sino que lo acompañaron otros 2 hermanos cristianos que tenían muy buena reputación, y eso Pablo también lo hace como una estrategia, una precaución para que no hubiese ningún tipo de base para acusarles de un mal uso del dinero. Entonces, como estaban hablando tanto y la gente siempre de la abundancia del corazón habla la boca y piensan tantas cosas malas, entonces era mejor curarse en salud y que todo lo que tuviera que ver con dinero tuviera testigos. Y aprendimos algo hermoso, la ley de la siembra y la cosecha, tomando como ejemplo cuando un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, pues obtiene una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y esta ley, que es una realidad en el mundo físico, también es una realidad en el mundo espiritual. Entonces, Pablo nos enseña que si nosotros sembramos generosidad, vamos a recibir generosidad de otras personas y esta misma ley aplica para absolutamente todo. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Entonces, por eso es tan importante uno sembrar. No solamente estamos hablando de dinero, sino también de buenas acciones y eso es lo que vamos a recibir en contraprestación. Y nos dice Pablo que en todo caso hay unas cosas que debemos de tener en cuenta cuando nosotros damos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos. Primero, que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Realmente, aunque hay unas cifras, se habla del diezmo y se hablan de unas cifras exactas, cada persona debe decidir en su corazón cuánto es lo que puede dar. Y eso tiene que estar totalmente acompañado de que no se puede dar de mala gana ni bajo presión. Cuando tú das obligado, ya sea en dinero o en tiempo o tus dones y talentos, cuando tú te das a ti mismo obligado, eso no tiene ninguna validez. O cuando lo haces de mala gana, es como si no, es preferible que no des nada. Y lo otro importantísimo es que Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, realmente esta ley funciona dependiendo de la motivación correcta que lo hemos estado hablando tanto y depende con la alegría con que tú des. Si tú piensas, si tú das únicamente porque quieres recibir algo a cambio, seguramente te vas a tener que quedar esperando sentadito recibir algo a cambio. Y nos dice Pablo que 3 cosas buenas resultan del ministerio de dar. Y esas tres cosas son hermosísimas y nos damos cuenta la bendición que se tiene. La misma palabra nos dice que uno da más alegría dar que recibir. Primero, se satisfacerán las necesidades de los creyentes. Cuando nosotros damos, siempre estamos ayudando a otra persona que está con mayores necesidades que nosotros. Entonces, vamos a satisfacer una necesidad. Segundo, las personas que reciben esa ofrenda van a expresar con alegría su agradecimiento a Dios,
porque un verdadero cristiano sabe que todo lo que nosotros recibimos viene directamente de Dios, que utiliza instrumentos humanos o circunstancias para hacernos llegar las bendiciones. Entonces, cuando una persona recibe una ayuda que está necesitando, directamente le da las gracias a Dios y empieza a bendecirlo y pues esto es muy hermoso. Y tercero, cuando una persona recibe y sabe que Dios te utilizó a ti como un instrumento, va a empezar a orar por ti. Entonces tú vas a empezar a recibir bendiciones. Entonces es un ganar, ganar. Por todos lados, lo mejor que se puede dar es dar. Y empezamos entonces con nuestra última sesión de la segunda carta a los Corintios, y estamos en segunda de Corintios, capítulo 10 versículo 3 al 6. Y dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Otro consejo importantísimo de Pablo que nosotros recordamos y debemos recordar siempre. Nosotros estamos en el mundo, nosotros quienes, nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en el planeta Tierra, pero nuestra ciudadanía ya no es de la tierra, sino del cielo. Eso quiere decir que nosotros vivimos en este mundo, pero no podemos actuar como actúa todo el mundo, porque nosotros ya tenemos un título. Recuerdan que ahora somos embajadores y tenemos que hacer quedar bien a Jesucristo y a nuestro papá. Entonces no podemos actuar con las mismas armas con que actúa la gente que es de este mundo. Nosotros somos soldados celestiales. Sí, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nosotros tenemos unas armas diferentes, unas armas poderosas que nos la da Dios y no las mismas armas del mundo. Y con esas armas que son espirituales derribamos fortalezas. Y también Dios nos da una inteligencia y una sabiduría que viene de Dios para derribar todo tipo de racionamiento humano y para destruir todo argumento falso. La idea es que nosotros con la verdad destruyamos la mentira, no a bibliazos, ni a insultos, ni a peleas, sino utilizando la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros debemos prepararnos porque con esa preparación destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Recuerden, chicos, que el primer pecado que fue cometido por un ángel, Luzbel, que con esa rebeldía se convirtió en Satanás, su primer pecado fue el orgullo. Y si nosotros investigamos cualquier tipo de pecado que tengamos los seres humanos y vamos hasta la raíz siempre es el orgullo. La gente por orgullo no quiere aceptar a Dios. Y por eso nosotros de una manera sabia, con la sabiduría de Dios, tenemos que derrumbar todos esos argumentos de las personas que dicen o que Dios no existe, o que Dios no nos ama, o tantas cosas que se dicen de Dios, porque esa arrogancia, ese orgullo de la gente les está impidiendo conocer a Dios y por ende recibir la salvación. Y sabemos que todo empieza, todo esto de los argumentos comienza cuando capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Chicos, es muy importante que ustedes manejen bien este tema, porque lo mejor que ustedes pueden regalarle a las personas que están a su alrededor, lógicamente los más cercanos que son sus familiares y todas las personas con las que Dios los cruza, es enseñarles esto porque es la primera arma grandiosa que nosotros tenemos para poder actuar sin las armas de este mundo. Todo comienza con un pensamiento. Las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza es lo primero que nosotros tenemos que empezar a filtrar. Absolutamente todo, todo lo que nosotros hacemos primero fue una idea en nuestro cerebro y por eso tenemos que poner atención qué ideas, qué pensamientos están entrando a nuestra cabeza, porque hoy en día el enemigo se ha tomado todos los medios de comunicación y los seres humanos estamos bombardeados de pensamientos y de ideas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es pero más poderoso que una bomba nuclear, todas las cosas, las imágenes, los sonidos que a nosotros nos llegan y que inmediatamente se convierten en una idea. Dicen los expertos que una imagen, por ejemplo, pornográfica de 3 segundos, queda grabada en nuestro cerebro por 14 años.
Imagínense en los niños todo lo que están recibiendo. Entonces es la importancia primero de saber y de reconocer que tengo que estar cuidando qué es lo que entra a mi cerebro. Y como definitivamente es tan difícil poder con tanta basura que le entra a uno, poder estar limpiándolo, no podemos dejar de mucho tiempo, que pase mucho tiempo para limpiar nuestro cerebro. Alguien decía que todas esas ideas y esos pensamientos son como pájaros que revolotean en nuestra cabeza, encima de nuestra cabeza. Nosotros no podemos hacer nada con eso porque nos bombardean con ideas y con pensamientos, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, la importancia de poder controlar los malos pensamientos antes de que se vayan a un nivel más alto. ¿Por qué? Todo comienza con las ideas y los pensamientos. Hay un estribillo que lo aprendí de muy joven, se los voy a decir, muchas personas lo conocen y después lo explicamos, que dice, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Lo repetimos, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. ¿Qué quiere decir? Ya establecimos que todo comienza con una idea o con un pensamiento. Todo comienza por nuestro cerebro. Cuando una idea da muchas vueltas en nuestra cabeza, la tenemos un tiempo suficiente dando vueltas en nuestro cerebro, esa idea se convierte en un sentimiento, en una emoción, en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos por mucho tiempo una emoción, un sentimiento, cuando son sentimientos buenos, benignos, pues no hay ningún problema. Pero cuando son emociones negativas, sentimientos en negativos que empiezan por una idea mala, esos sentimientos se convierten en nuestras palabras. Eso es lo que nosotros hablamos. Recuerden que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas palabras tarde o temprano se convierten en lo que nosotros hacemos. Dicho de otra manera, tú quieres actuar bien, quieres obrar bien en la vida, que todo lo que tú hagas sea lo correcto, lo acertado, lo sabio. Para tú actuar bien, tienes que hablar buenas palabras. De tus acciones dependen de lo que tú dices, el poder de la palabra. Esa canción que nos enseñaban de que las palabras se las lleva el viento es mentira. Después de salida de nuestra boquita una palabra, ya no tiene remedio. Todas las palabras tienen efectos y tienen una consecuencia, así sea una sola palabra. Entonces, si tú eres una persona que solamente te puedes comunicar a través de groserías, de vulgaridades, de maldiciones, de cosas negativas, pues así es tu vida, así actúas y eso no lo puedes tapar ni negar delante de las personas. Y así empiezan a tratarte como tú actúas y como tú hablas. Entonces, lo peor que puede hacer, y infortunadamente aquí en Colombia se volvió desde hace unos años una generación maldiciente que se tratan con groserías los unos a los otros y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Si tú quieres tener bonitas palabras, tienes que tener bonitos sentimientos, porque el corazón es la base de esas palabras. Y para tener los sentimientos o las emociones correctas, volvemos a los pensamientos o las ideas. ¿Sí ven? Todo depende de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Por favor, tenemos que estar limpiando nuestro cerebro de toda la inmundicia que nos llega cada segundo. Y la única manera, nos lo dice el manual de instrucciones, Filipenses 4:8 nos dice, por eso es que ustedes tienen que estar filtrando sus pensamientos y lo que ustedes deben empezar, nos dice, deben filtrar cada idea a ver si lo que estoy pensando es verdadero, es honesto, justo, amable, puro, que es de buen nombre. Recuerden, cualquier pensamiento negativo que nosotros tengamos sobre nosotros mismos o sobre las personas que están alrededor, viene de Satanás. Y la única manera de evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza o que esos malos pensamientos se conviertan en malos sentimientos, en malas palabras y en malas acciones, la única manera es reemplazar todas esas malas ideas con la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios, o si no, jamás vas a tener buenos resultados en tus acciones. Esa es la enseñanza de Pablo. Nos dice, fíjese en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Entonces Pablo les está diciendo a los de Corinto,
Fíjense en los hechos evidentes. ¿Qué pasa? Resulta, para los que no han cogido bien la idea en todo este estudio de Primera de Corintios, la iglesia cristiana de Corinto, a pesar de estar en una ciudad que era pagana y que tenía mucha influencia negativa para los cristianos, Dios los dotó de unos poderes sobrenaturales que conocemos como el poder que da el Espíritu Santo. Y ellos tenían esas manifestaciones hermosas que con el trato especial que Pablo les empezó a dar, eso lo vamos a ver ahorita, la iglesia de Corinto se volvió muy orgullosa y el orgullo estaba dejando que penetraran otro tipo de pecados. Fuera de eso empezaron a tener la visita de unos personajes, de unos hombres, de unos maestros y pastores falsos que les estaban llenando la cabeza de mentiras. Les estaban diciendo que para ser buen cristiano tenían que seguir cumpliendo con todas las tradiciones, las fiestas y las costumbres de los judíos, es decir, los estaban judaizando. Y fuera de eso, empezaron a hablar mal de Pablo, pestes de Pablo, desautorizando todas las enseñanzas que Pablo les había hecho y poniéndoles la duda en el corazón de la iglesia de Corintio de que Pablo fuera un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero apóstol de Cristo. Y por eso Pablo les está diciendo, mire, no se guíen por lo que están escuchando, por los rumores, por las maldiciones. Fíjense en los hechos evidentes. Yo fui enviado por Cristo, les conté el plan de salvación de Dios, ustedes creyeron y se salvaron. No hay una prueba mayor de que yo sí soy enviado de Cristo porque ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. El que tiene el Espíritu Santo reconoce a la otra persona que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Entonces Pablo dice, nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Pablo en esta carta los confronta, los exhorta, los aconseja de una manera firme y él dice que no se está avergonzando de esa autoridad que está utilizando en estas cartas para regañarlos, porque ellos se tienen que dar cuenta que todos los consejos que Pablo les está dando no es para su destrucción, sino antes para que estén en libertad. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, lo seremos con hecho estando presentes. Miren esto lo que están diciendo de Pablo. Le están diciendo, primero Pablo les dice que qué pena que no es su intención asustarlo con esas cartas tan fuertes, pero que ellos mismos lo han obligado a que él escriba tan fuerte. Y él supo, se entera, mire que en todo caso hay personas que le chismosean a Pablo todo lo que, lo que pasa en Corintio. Entonces él supo que estaban diciendo que las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero que él en persona es débil. Y mire lo que dicen, y sus discursos no valen nada, fuera de eso le están diciendo que es un mal orador. Entonces Pablo les dice, nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos, o sea, los está preparando y le está diciendo, espera un momentico, si ustedes creen que en mis cartas he sido fuerte, esperen cuando me vean en persona. Imagínense ese carácter de Pablo. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitamos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Y Pablo aquí también le toca empezar a defender a todas las personas que él ha enviado porque también empezaron a hablar mal de Tito y de todas las otras personas que le colaboraban a Pablo, quedándose en las iglesias que él iba fundando. Entonces, por eso Pablo les dice a los de Corinto, no se preocupen, nosotros no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos. Qué ignorantes, ignorantes aquellas personas que ellos mismos tienen que decir todas las cosas buenas ante los demás, e ignorantes las personas que los escuchan y los siguen. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado.
los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Entonces, muchas de estas falsos maestros pueden identificarlos por esto, chicos. Muchos de los falsos maestros y de los falsos pastores y falsos profetas, sus prédicas y sus enseñanzas, la mayor parte del tiempo se van en alabarse en a sí mismos y en contar todas las proezas que han hecho y todas por donde han ido y todas las cosas maravillosas que han hecho. Y esa es prácticamente su enseñanza, alabarse en a sí mismos. Y por eso Pablo dice, nosotros no nos vamos a jactar de eso, sino solamente todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho dentro de los límites que Dios nos puso, el propósito que tenemos nosotros, que es sencillo, dar a conocer el plan de salvación. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Pablo entonces les está diciendo, mire, no tienen por qué atacarnos porque nosotros fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. O sea, ya me conocieron personalmente, ya saben cómo soy yo, parece que se les hubiera olvidado y que nunca me hubieran visto en persona, y además nosotros fuimos los primeros. No nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho, porque nunca trabajamos en el territorio de otro. Y eso que sí es feo, ¿no es cierto? Alguien se deja hasta su última gota de sangre de forma misionera en algún sitio, y después llega alguien que con una sonrisita se convierte todo el mundo, pero el trabajo ya estaba hecho anteriormente. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Entonces es un tip para reconocer a los falsos maestros, aquellos que se tienen que elogiar a sí mismos. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces Pablo casi les está rogando aquí, les está diciendo, ¿sabe qué? Espero que me toleren un poquito más estas tonterías que les estoy diciendo. Por favor, ténganme paciencia, escuchen mis tonterías. Yo lo único que quiero es que ustedes se purifiquen porque ustedes son la esposa de Cristo y lo que viene es tan maravilloso que necesitan estar purificados y sacar todas esas cosas malas que están sucediendo, todos esos pecados que están cometiendo para ser dignos esposas de Cristo. Y dice que él tiene miedo, Pablo dice, tengo miedo porque les está pasando a ustedes lo mismo que le pasó a Eva cuando Satanás en forma de serpiente la engañó y se les robó la libertad y la salvación. Eso está pasando con ustedes, están siendo engañados. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Por eso les decía que parece que llegamos a la mitad de una pelea y no sabemos exactamente cuáles han sido las discusiones de lado y lado, pero por las respuestas de Pablo nos damos cuenta que definitivamente los de Corintio están tratando muy mal a Pablo. Y Pablo les dice, mire, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Si les predican a un Jesús diferente al que nosotros ya le hablamos, o si les hablan de un Espíritu Santo diferente o de un plan de salvación diferente, un evangelio diferente, a él sí les cree, a ellos sí les creen. Pero a nosotros nos están cuestionando. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos. Miren ese término que utilizas, superapóstoles. Bueno, esa es la traducción que utiliza ese término porque no creo que en el original existiera esa palabra, pero Pablo está diciendo, mire, yo no me considero en todo caso inferior a esos orgullosos y superapóstoles que enseñan tales cosas. Y acá les tiro unas piedritas porque le dice Pablo, yo podré ser un orador inexperto, pero conocimiento no me falta.
Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Entonces, para ustedes de pronto yo no hablo tan bonito ni tan elocuentemente. Además que hay libros, libros históricos que nos cuentan que Pablo tampoco era que tuviera una figura muy sobresaliente, parece que era gordito, bajito, feíto, y fuera de eso, pues como que no tenía una voz potente, pero él dice, de pronto para ustedes no soy un orador inexperto, pero conocimiento sí tengo. Acuérdense de dónde viene él, ¿no? Desde sus enseñanzas de Gamaliel, o sea, como si fuera en la época que hubiera estudiado en las mejores universidades, Harvard, Yale, Cambridge. Los conocimientos nadie se lo podía negar a Pablo y él lo sabía y le tocó sacar esa carta. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Pablo entonces sigue diciéndoles que cuando el apóstol estuvo con los corintios no recibió ninguna ayuda económica de ellos. O sea, no pueden criticar y acusar a Pablo de que fue una carga económica para los corintios, como si parece estos nuevos superapóstoles están siendo una carga para ellos. Y Pablo pensaba que había errado, que había cometido un error cuando llegó humildemente ante ellos sin pedirles ningún tipo de ayuda económica. Más bien recuerden que Pablo venía de una familia muy rica y él dejó también hasta su última moneda en este ministerio de evangelización que él estuvo. Entonces él dice, de pronto los consentí mucho y a veces cuando se consiente mucho al hijo malcriado, no agradecen las cosas buenas que se les da. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan que los pillos siempre aparecen cuando ve que algo bueno resulta en algún sitio, cuando hay algo genuino, cuando hay algo original, cuando hay algo que está funcionando, vienen estos parásitos que quieren hacer los mismos para tener glorias ajenas. No se dan cuenta que cuando alguien muy trabajador pone, qué sé yo, un carro de perros calientes en una esquina y se esmera, se levanta temprano, tiene todo vaciado, todo bien bonito y la comida muy rica y empieza a vender muchos perros, a la semana ya tienes 4 o 5 carros de perros calientes al lado y no en las mismas condiciones que el primero. Parecía que no importaba lo que el apóstol hiciese, siempre lo estaban criticando. Él se esmeraba y decía, yo los amo de verdad a ustedes porque no me quieren. Decía que él se daba en cuenta de que no era un verdadero apóstol y que por eso no insistía en que los cristianos los estuviesen. O sea, si él pedía plata, que no lo hizo con los corintios, entonces lo acusaban de ser un recargado económico. Y entonces ahora le están diciendo que él nunca les pidió plata porque él en su interior pensaba que no era un verdadero apóstol de Cristo, imagínense. Nada les funcionaba. Pablo habla aquí de los judaizantes porque parece que ellos sí recibían ayuda económica de los corintios. O sea, terrible. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Miren, chicos, parece mentiras que al comienzo de la iglesia cristiana, estamos hablando de hace 2000 años, los mismos problemas que estamos sufriendo hoy en día, 2000 años después, son los mismos problemas que en esa época. Pablo les llama falsos apóstoles porque jamás fueron comisionados por el Señor Jesucristo. Son obreros fraudulentos disfrazados, lobos disfrazados de oveja, que lo único que quieren es sacar partida económica, fama, reconocimiento, pero nada más. Pablo dice que sus detractores en Corinto se presentaban como apóstoles de Cristo y que al fin y al cabo, pues eso no es extraño, porque hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y esos falsos profetas, pues son hijos de Satanás. Entonces, que no tenemos por qué aterrarnos de personas malas se hagan pasar por buenas. Esa es la táctica.
Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbame para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. O sea, Pablo le está diciendo, yo sé que el Señor Jesús no estuviera muy contento con lo que voy a hacer, pero es que necesito sentir un poquito de orgullo para que ustedes se den cuenta quién soy yo. Ahí sí como la frase, usted no sabe quién soy yo. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos ustedes de buena gana, aguantan a los insensatos, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. Entonces, Pablo ya definitivamente dice, no piensen que soy un loco por hablar así. Pero si así lo piensan, pues en todo caso escúchenme. Ya en todo caso ustedes escuchan a cualquier loco que les dice cualquier bobada, pues entonces sigan escuchando a otro loco porque yo les voy a empezar a hablar como una persona necia para que ustedes se den cuenta de todos mis logros. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan esos necios. O sea, se creen muy sabios, pero están escuchando a gente que no es sabia. O sea, una persona que escucha a los necios es un necio, no es una persona sabia. Y Pablo les da la lista de las cosas tan insensatas que están haciendo, aguantando cuando alguien los esclaviza, porque es que estos falsos superapóstoles les estaban diciendo que tenían que volver a la ley y recuerdan que la ley, nadie podía cumplir la ley al 100% para recibir la salvación, era una esclavitud. Y cuando ya han recibido la libertad gratuitamente con el sacrificio de Jesucristo, estos apóstoles se les están diciendo que tienen que volverse a poner los grilletes de esclavitud a la ley. Absurdo. Les quitan todo lo que tienen porque les están poniendo cargas económicas. Entonces ellos sí les pedían, bueno, yo voy y predico allá, pero hotel de 5 estrellas, primera clase en el avión, me tienen que pagar tanta plata, cargas económicas. Se aprovechan de ustedes, toman el control de todo y les dan una bofetada y parece que esta parte era literal, porque como que sí habían hasta habían problemas físicos, o sea, les daban bofetadas cuando ellos no recibían lo que querían. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Esta es una frase irónica. Recuerden que Pablo en esta carta utiliza mucho la sátira, ¿no? Qué vergüenza conmigo, cómo soy de burro no haber hecho lo mismo con ustedes. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Entonces, Pablo, aunque no es lo que él quisiera hacer, ni es como se ha comportado en otras iglesias, le tocó empezar a sacar su listica de cualidades y de logros y de todo lo que ha sufrido por llevar el evangelio. ¿Por qué? Los falsos maestros se jactaban mucho de su linaje judío, era la única carta que tenían. Ellos decían que eran hebreos de pura sangre, israelitas y descendientes de Abraham. Y esa era la única carta de presentación que tenían. Pablo les dice, son unos bobos, unos locos, unos insensatos porque están laborando bajo el engaño de ese árbol genealógico y pensaban que el solo hecho de pertenecer a ese árbol genealógico les daba el favor a los ojos de Dios. Son tan ignorantes estos superapóstoles que ni siquiera se dieron cuenta de que el antiguo pueblo de Dios, es decir, Israel, ya había sido sentada en la banca por haber rechazado al Mesías. Ellos ya no se dieron cuenta ni siquiera de eso, que Dios no es que los haya desechado al pueblo de Israel, sino que los sentó en la banca, se va a tratar con ellos más adelante, y empezó lo que la Biblia llama un gran misterio, que es la época de la iglesia. Ahora no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues todos somos pecadores y precisamente porque ser pecadores es que necesitamos la salvación por la fe en Cristo. Entonces ellos pensaban que por el solo hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, ya recibían la salvación y qué engañados estaban, porque
iguales, judíos y gentiles, igual de pecadores, necesitamos la salvación en Cristo. Entonces Pablo empieza a dar una lista de todos los sufrimientos de su ministerio, los sufrimientos del apóstol Pablo, que ni siquiera los cuenta aquí todos. Primero les dice que nadie ha trabajado más abundantemente. Recuerden todos esos viajes misioneros que él hizo, viajes misioneros agotadores. En esa época no se viajaba en avión en primera clase, sino eran a pie, a duras penas, en burrito o en caballo. Meses viajando de un lugar a otro para dar a conocer a Cristo. Azotes, latigazos que recibió de manos de los enemigos de Cristo. La ley no permitía que a una persona se le dieran más de 40 azotes. Entonces, las personas que infligían el castigo para curarse en salud y de pronto si contaron mal y les daban más de 40 azotes porque la ley decía que si se pasaban de los 40 azotes, ellos recibían azotes, entonces por eso siempre daban 39 azotes. ¿Cuántas veces? Y recuerdan ustedes el instrumento con que azotaban, era terrible, desgarraba la carne. Nos dice Pablo también que sufrió encarcelamientos y esas estadías largas en prisión también le afectaron física y anímicamente. Peligros de muerte, muchas veces estuvo de cara a cara con la muerte, lo trataron de apedrear, de quemar, sufrió naufragios. Entonces, él sí sabía lo que era un ministerio duro. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Pobre Pablo, cómo ha sufrido y qué desagradecidos los de Corintio. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, expulsado en Tesalónica, ahuyentado en Berea, preso en Jerusalén, acusado en Roma. Nada de lo que nosotros hagamos hoy se compara a todo lo que sufrió Pablo, por eso es que nosotros no debemos quejarnos en nuestras luchas. Entonces cuenta la lista de los peligros a los que estuvo expuesto en ríos, ladrones, su propia nación, los propios judíos lo odiaban, los gentiles ni se diga, peligros en ciudades, había muchos bandidos por las carreteras y estaban en despoblados por mucho más, en el mar y sobre todo falsos hermanos, gente que se infiltraba dentro del cristianismo para causar daño desde adentro. Esos son los más peligrosos. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Si ustedes recuerdan por allá en Hechos de los Apóstoles, una de las primeras ciudades donde Pablo estuvo predicando fue allí. Y él dice, no son sus éxitos ni sus dones o capacidades, sino sus debilidades, sus afrentas y las indignidades que soporto, el fundamento para gloriarme. O sea, yo me siento orgulloso de todo lo que he pasado. Y estas no son las cosas de las que la gente generalmente se jacta o los lleva a la fama, ¿no? De todos los fracasos. La gente no habla de sus fracasos, pero él se sentía orgulloso de todo lo que sufrió. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Pongan atención, chicos, que este es un pasaje súper importante. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento en lo que digo. Esto es uno de los pasajes que también se estudia en escatología y pongan atención a esta revelación tan impresionante que Pablo nos está dando. Aquí Pablo nos dice, conozco a un seguidor de Cristo.
Chicos, Pablo está utilizando aquí una figura literaria que es hablar en tercera persona. Cuando Pablo dice, conozco a un seguidor de Cristo, se está refiriendo a él mismo. Entonces, a él mismo fue el que le ocurrió lo que está narrando. Dice que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Es decir, cuando Pablo está contando esto, hace 14 años fue que le sucedió. Cuando le sucedió esto, porque fue llevado al tercer cielo. Dios no le permitió que él escribiera esto. Es más, hasta el momento, Pablo no nos cuenta lo que le pasó en el tercer cielo, lo que vio y lo que oyó, simplemente nos cuenta que hace 14 años estuvo allí. Y aquí nos revela algo importante también, Pablo. Nos dice que él estuvo en el tercer cielo. Recuerden ustedes que si leemos Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre se habla de una sola tierra, pero aquí nos está hablando de los cielos en plural, es decir, que no puede ser un solo cielo. Mínimo hay dos cielos, ¿no es cierto? Para utilizar el plural. Pero ya Pablo nos reveló que él subió al tercero. Es muy fácil, chicos. Miren esto tan hermoso. La Biblia nos dice que existen tres cielos. Esto también en alguna oportunidad ya se los he explicado, pero volvemos a recordarlo para los que ya lo saben y para que lo aprendan los que no. El primer cielo es el que nosotros conocemos como el cielo atmosférico, donde están las nubes, por donde vuelan los pajaritos, por ese primer cielo es por donde van los aviones. El primer cielo nosotros lo podemos ver fácilmente, simplemente alzamos nuestra carita y ya podemos ver el primer cielo. Y aunque no podemos subir al primer cielo solamente con nuestro cuerpo, porque nosotros no podemos volar, Dios sí le dio mucha inteligencia a algunas personas que se inventaron unos aparatos, unos transportes para nosotros poder estar en el primer cielo. Los globos, los aviones, parapente, los paracaídas. Y entonces nosotros como seres humanos podemos estar en el primer cielo, ¿listo? El segundo cielo es el que se conoce como el cielo, como el espacio exterior o el cosmos, es decir, el que está más allá, donde están todos los planetas, las galaxias y el que más nos interesa, que es el sistema solar. El espacio exterior nosotros no lo podemos ver a simple vista. Nosotros vemos unos punticos, unas lucecitas, pero realmente no podemos distinguir nada. Para eso tenemos que tener ya unos aparatos especiales y Dios también le dio sabiduría e inteligencia a algunos hombres para que se inventaran esos telescopios que pues entre más grandes, más se puede ver más allá del espacio exterior y nos permite conocer un poquito más del segundo cielo. Y para poder ir al segundo cielo, ya solamente un porcentaje muy poquito de la humanidad lo ha podido hacer porque se necesitan unos transportes súper especiales y unos trajes especiales. Nuestro cuerpo ya no está diseñado para estar en el segundo cielo, pero sin embargo tenemos acceso a él. Pero el tercer cielo, el que nos habla Pablo en este pasaje, es la casa de Dios. Pablo fue directamente a las habitaciones de Dios, a la ciudad de Dios. Y allí tiene un encuentro impresionante. Mire lo que nos sigue diciendo. Bueno, en el pasaje anterior nos dice que él hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo y no entiende si él llegó físicamente, si fue arrebatado al tercer cielo y llegó físicamente, si fue con su cuerpo o fue su espíritu simplemente el que llegó al tercer cielo, que él no sabe, que él no entiende bien cómo sucedió, pero que él estaba en el tercer cielo, que solo Dios sabe cómo llegó al tercer cielo. Fui llevado al paraíso. Recuerdan que cuando Jesucristo estaba en la cruz y el ladrón se arrepiente y le pide perdón, Jesús le dice que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya tenemos la certeza que en el cielo, en el tercer cielo, hay un lugar que se llama paraíso, que es donde llegan todas las personas que mueren habiendo recibido a Jesucristo esperando el momento del rapto. Y nos dice Pablo que estando en el tercer cielo, oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. O sea, él solamente nos cuenta que estuvo allá, pero no nos cuenta el chisme completo, no nos cuenta qué vio. Pero no nos pongamos tristes porque hay otro discípulo de Jesucristo que también es llevado al tercer cielo. Y a él, Dios sí le permite, es más, le dice que todo lo que vea en el tercer cielo, que lo plasme en un libro, y ese es el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a enterarnos un poquito más de lo que hay en el tercer cielo.
Y Pablo nos sigue diciendo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren esta otra revelación tan importante. Nosotros hemos oído del famosísimo aguijón de la carne de Pablo. El aguijón es una enfermedad que Pablo tenía y Pablo le pidió a Dios que por favor le quitara esa enfermedad. Se lo pidió 3 veces y Dios que le contestó le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Miren lo que pasó. Como Pablo tuvo esa revelación tan grandiosa, él muy fácilmente, porque los seres humanos tendemos a eso, a sentir orgullo muy fácilmente, Pablo pudo haber llegado aquí después de esa experiencia de haber ido al tercer cielo y habérsele subido los humos y sentirse muy orgulloso y caminar como pavo real y sentirse mal, más que cualquier otra persona. Y por eso Dios le pone un polvo a tierra. Hay una enfermedad que Pablo tiene, que es lo que lo mantiene en ese nivel de humano como todos los humanos. Lo vuelve débil porque Pablo tuvo unas revelaciones impresionantes, pero esa enfermedad le recuerda que él es un simple humano. Y él reconoce, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una persona, todos los seres humanos comparados con Dios somos débiles, pero cuando una persona no tiene en cuenta a Dios, piensa que su debilidad es una fortaleza, pero aunque él crea que es muy fuerte, sigue siendo débil. Entonces, cuando una persona que sí tiene a Dios como cabeza y sabe, se da cuenta de lo débil que es, utiliza a Dios como su fortaleza y aunque es débil, se vuelve fuerte. Entonces, una persona débil, que somos todos, cuando no tiene a Dios, aunque él cree que es fuerte, sigue siendo débil. Pero cuando tenemos a Dios, nosotros siendo débiles, nos volvemos fuertes. Por eso la importancia de actuar solamente cogiditos de la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pablo se convirtió, que cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, una luz enceguecedora fue el que lo tumbó y Pablo quedó literalmente ciego? Fue hasta que llegó a Damasco que Ananías, por orden de Dios, le curó los ojos. Parece que él quedó con una enfermedad en los ojos que le causó muchos problemas y ese es el aguijón de la carne, porque nosotros vemos algunos pasajes como por ejemplo Gálatas 4:15 que dice, pues bien, ¿qué pasa con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Entonces aquí les está hablando la iglesia a los Gálatas de que ellos si hubieran podido sacarse los ojos para reemplazar los ojos de Pablo. Y en el mismo Gálatas nos dice, mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. O sea, le tocaba escribir grandísimo porque casi no veía. Voy a tomarme un tiempo más, chicos. Quiero terminar con el segunda de Corintios porque si no nos quedaría muy poquito para la siguiente clase. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les di una carga. Perdónenme si los ofendo. Aquí está hablando irónicamente. Entonces Pablo les dice, Pablo sigue comparándose con esos superapóstoles o lo que ellos creen que son superapóstoles, y por eso les dice, mire, por esa necedad de ustedes es que yo me estoy comportando como necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque yo de ninguna manera soy inferior a ellos y aunque no soy nada en absoluto, yo lo único que he hecho es amarlos y ayudarlos. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes y por eso les dice en forma irónica, por favor, perdónenme por esta falta, por no ser una carga económica para ustedes. O sea, lo único, se comportó tan bien Pablo con los corintios que desagradecimiento tan horrible por parte de ellos. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen,
sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. En todo caso, no les he sido una carga. Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Pablo los sigue exhortando a que analicen su comportamiento tan desagradecido. Y Pablo les dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Pablo tenía el corazón partido, así como la canción, porque él se entregó totalmente a la iglesia de Corinto y mire cómo le están respondiendo. Voy a visitarlos por tercera vez y no les sería una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Y para Pablo la iglesia de Corinto era como si fueran sus hijos. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Pablo les dice, es que ustedes están pensando que decimos estas cosas solo para defendernos. O sea, ustedes me creen a mí tan astuto que los estafé todo el tiempo y que tenía una segunda intención en todo lo que hice por ustedes. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Mire que Pablo les está diciendo que es una iglesia inmadura espiritualmente y que él teme que cuando vaya a verlos no encuentre esa iglesia armoniosa, que se lleven bien, pero también que ellos tampoco se van a encontrar con ese Pablo con que estuvo allá las dos primeras veces, porque va a tener una reacción fuerte al comportamiento que ellos han tenido. Y él dice que le da mucha tristeza porque está seguro que va a encontrar entre ellos peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Todo esto que se tenía cuando no se conocía a Cristo. Son unos inmaduros espirituales, se están comportando igual como si no tuvieran a Cristo en su vida. Y por eso Pablo le está diciendo, es hora de que le digan no al pecado, es que se están portando peor que como cuando no conocían a Cristo. Y por eso Pablo dice, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. O sea, todo lo que yo me esforcé por mostrarles el sacrificio de Jesús para darnos la salvación y ustedes están peor que antes. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales, totalmente mundanos. Esta será la tercera vez que los visito, les repite Pablo. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí y ahora que estoy ausente, se lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro que ya están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Pablo les está diciendo que toda esa manera tan amorosa y tan paciente con que Pablo los ha tratado, los está llevando entonces a pensar que Cristo también fue un débil, pero la debilidad que Cristo tuvo para poder morir por nuestros pecados es la misma debilidad que nosotros tenemos cuando actuamos con amor y con paciencia con las personas, que no se engañen. Pablo está a punto de visitar a los corintios e investigar los casos de pecados entre los creyentes y va a utilizar la misma fórmula que Dios le dio a todos los santos del Antiguo Testamento y que está plasmada en Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no bastará contra ninguno por cualquier delito o por cualquier maldad o por cualquier pecado que se haya cometido.
por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se establecerá el asunto. Entonces no es ese chisme de que una persona me contó, sino que cualquier acusación tiene que estar acompañada mínimo por 2 testigos. Y les recuerda que ellos han sido engañados, los corintios habían sido engañados por los falsos maestros para dudar de que Pablo era un verdadero apóstol. Hasta lo habían retado, ¿se acuerdan? Pidiéndole referencias de los verdaderos apóstoles. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Mira que Pablo está tratando de suavizar las cosas por carta antes de llegar personalmente. Y les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Y les dice, mire, la mejor prueba es primero examínense en ustedes mismos para ver si su fe es genuina. O sea, si ustedes no reconocen que yo soy un hijo de Dios y que yo vengo de parte de Cristo, es porque ustedes tampoco son de Cristo. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. No fui yo el que fracasé a contarles el plan de salvación, dice Pablo. Fueron ustedes al recibirlo y ponerlo en práctica. Pablo les pide que vean en su salvación una prueba de su apostolado. La mejor referencia de que él es un verdadero enviado de Cristo es que ellos han recibido la salvación. En fin, hermanos, alégresen, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y chicos, aquí es el final entonces de esta carta. Llega a su fin esta tormentosa epístola porque estuvimos presentes en primera fila en una relación bien tirante entre Pablo y la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Corinto. Somos testigos de estos problemas que hubo. Y para finalizar, Pablo les hace 4 exhortaciones, 4 consejos a los de Corinto que los debemos tomar nosotros también personalmente en nuestra vida cristiana. Primero, les dice, alégresen, alegría. Chicos, si ustedes no lo sabían, del fruto del Espíritu Santo, que son 9 características que el Espíritu Santo quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida para ser verdaderos cristianos. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. El primero es el amor, por sobre todas las cosas está el amor, pero el segundo es el gozo, la alegría. Miren que la alegría es más importante que los otros 7 poderes del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. La alegría es un blindaje espiritual. Cuando yo vivo la vida con gozo, cuando vivo la vida con alegría, gozándome mi presente, no pensando en el pasado y sufriendo por el pasado, ni estar temeroso por el futuro, sino vivir mi hoy con alegría y con gozo, es como si yo me pusiera un blindaje que Satanás no puede perforar. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy deprimido, cuando me la paso llorando, cuando solamente pienso en las cosas que me faltan y no en las cosas que tengo, es la mejor manera, la mejor situación que Satanás aprovecha para volvernos añico. La alegría es un blindaje espiritual, es un arma poderosísima. Lo segundo es restauración. ¿Se acuerdan de la palabra griega metanoia? Todos pecamos, seguimos viviendo en un mundo bajo maldición y en un cuerpo que está inclinado a pecar, pero ahora como hijos de Dios tenemos la capacidad de arrepentirnos y ir ante Dios y Dios nos perdona. Hacer un cambio en nuestra vida, un giro de 180 grados. Lo tercero es obediencia. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide y obedecerlo, porque la obediencia es la llave de la bendición. Y por último, vivir en paz, armonía entre hermanos, por favor, ser bomberos, no ser los iniciadores de los incendios, tener paciencia, ceder nuestros derechos para que haya armonía y convivencia entre los hermanos.
Y con estos cuatro hermosos consejos terminamos la segunda epístola a los Corintios. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a empezar la cuarta carta de Pablo escrita a los Gálatas. Entonces, chicos, espero que hayan disfrutado. Les confieso que al principio no entendía bien. Esto es muy bonito lo que el Señor, al principio, como les dije, me sentía como en medio de una pelea y entonces qué harto estar con gente que está discutiendo, ¿no es cierto? Y yo decía, pero Señor, ¿por qué permitiste que esta carta estuviera si tanta pelea, tanto conflicto? ¿Y saben lo que Dios me enseñó ya para terminar? Que esto es una referencia verdadera, literal, de lo que son las iglesias cristianas hoy en día. O sea, no tenemos por qué aterrarnos y asombrarnos que en las iglesias cristianas ocurran estas cosas, estas peleas, estos conflictos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia cristiana está compuesta por seres humanos. Nosotros los cristianos somos seres humanos que al menos ya tuvimos la conciencia de que de que estamos rotos. Los seres humanos estamos rotos porque venimos todos de hogares conflictivos, de hogares con problemas, tenemos vidas difíciles y todos estamos rotos, pero al menos ya tomamos conciencia de que estamos rotos y necesitamos ser sanados. Y eso es la iglesia. La iglesia es un hospital, no es un lugar donde solamente pueden estar personas perfectas, sino es un hospital donde nosotros necesitamos ser restaurados y por eso es normal que se presenten estos conflictos. Pero ya sabiendo nosotros que esto puede pasar, podemos poner nuestro grano de arena para que nosotros pongamos todo lo que esté a nuestras manos, utilizar todas las armas que Dios nos ha dado para buscar esa ayuda, levantar la mano y decir, estoy roto, necesito ayuda. Y la única manera es congregándonos en una iglesia de sana doctrina, estudiando la palabra de Dios. Entonces no nos aterremos porque dentro de la iglesia veamos gente como nosotros, pecadores que estamos buscando que seamos sanados y que seamos restaurados. No perdamos la fe ni la esperanza. Chicos, espero que les haya gustado tanto este estudio de Segunda de Corintios como al final le pude sacar gozo. Y dentro de 8 días entonces los invito a nuestra nueva cita. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones.